¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Leonardo. En esta oportunidad vamos a presentar la simulación de tensiones, desplazamientos y factor de seguridad para la pieza que ven en pantalla. Bien, una vez diseñada la pieza y acotada según las medidas deseadas, procedemos a habilitar el complemento de SolidWorks, SolidWorks Simulation. Una vez hecho esto nos permite eh, ejecutar los estudios que queremos. Le damos clic, esperamos a que cargue. En la parte inferior vemos cargando estudio de simulación. En mi caso, yo previamente había realizado estos estudios, estos análisis estáticos. Pero en caso de que se quiera variar la fuerza o el punto de aplicación de la fuerza o el punto de apoyo, le damos en nuevo estudio y seleccionamos análisis estático y le damos a la tilde aceptar. Y eso nos habilita esta pestaña que vemos acá, en donde vamos a seleccionar el tipo de material. Aquí le damos clic derecho y le damos aplicar, editar material. En este caso, seleccionamos como material un acero al carbono no aliado. En cuanto a las conexiones, como no tenemos presencia de tornillos, pernos, ni roscas, ni uniones que están este, sujetas por este tipo de tornillería, esta pestaña se la omitimos. Las sujeciones es en donde se encuentra sujetada o anclada la pieza. En este caso vamos a tomar una sujeción fija en la parte en la parte inferior de la pieza. Lo podemos ver representado con estas flechas verdes en la base, en la cara inferior de la pieza. Por último, vamos a seleccionar, no, perdón. Después seleccionamos las fuerzas, las cargas externas. En este caso va a ser una fuerza puntual. Seleccionamos fuerza y le diremos al programa dónde queremos que sea aplicada la fuerza. En este caso, va a ser aplicada en esta oreja, por decirlo así, de la pieza, que es donde intuyo que, si la pieza está en funcionamiento, fallaría. La fuerza la podemos ver representada por estas flechas de color violeta o moradas. Después seleccionamos la malla. Le damos clic derecho en crear malla. En cuanto a la densidad de malla, seleccionamos la más fina, porque mientras más fina sea la misma, más exactos o más confiables van a ser los resultados que vamos a obtener. Van a ser más exactos. Aquí se está diseñando la malla. Vemos cómo cambia la presentación de la pieza. Y una vez seleccionada la malla y haber seleccionado lo anterior, le damos en ejecutar este estudio. Esperamos a que el programa ejecute el análisis. Esto dependerá de las, mm, de las características de la computadora en la cual se realice el análisis. Bien, vemos cómo ya terminó de realizar el estudio. Nos arroja primeramente el análisis de tensiones, el análisis de von Mises. Y vemos la pieza coloreada y cómo la pieza presenta un desplazamiento de su posición original
que aquí la podemos ver si nos hacemos, si colocamos el cursor en esta posición, vemos cómo se delimitan unas líneas anaranjadas, las cuales representan la posición inicial de la pieza antes de ser deformada, antes de presentar una deformación plástica. Vemos cómo la pieza se deforma respecto a la posición inicial. Vamos a cambiar el ángulo para que lo observemos mejor. Vemos cómo presenta esa curvatura debido a la fuerza que experimenta. Bien, en la parte derecha de la pieza vemos la escala de colores, las cuales nos representan como una leyenda para interpretar los colores que están en la pieza. Vemos que la flecha roja representa el límite elástico del material, que en este caso es 220.594.000 newton metros cuadrados. Bien, vemos que mayormente la pieza está coloreada en un tono azul oscuro, lo cual representa que esa zona no está por debajo del límite elástico, es decir, que esas zonas no experimentan deformación plástica, debido a que las fuerzas no superan el límite elástico del material. Pero a pesar de ello, vemos que hay zonas que sí presentan una coloración distinta, una coloración variada. Tenemos colores variados como verde, verde azulado, tenemos un verde más intenso, tenemos amarillo y por último tenemos rojo. Los colores que acabo de mencionar son puntos en donde son zonas en donde el material falla, es decir, donde se supera el límite elástico del acero al carbono no aliado y por ende la pieza presenta una deformación plástica. Vemos que el punto que experimenta mayor tensión es uno de los bordes que está adyacente a la cara inferior, en donde establecimos la sujeción con unos valores muy altos. Si vemos también la de desplazamiento, nos arroja también una escala de color. Nos dice cuántos milímetros se desplaza la pieza respecto a su posición inicial. Vemos que la zona roja significa que la pieza se ha desplazado 0,99 milímetros, es decir, casi 1 milímetro respecto a su posición inicial. Después tenemos zonas en amarillo que representan 0,74 milímetros y así sucesivamente para el resto de los colores. Si vamos hasta al análisis del factor de seguridad, vemos que la pieza nos arroja, según la escala de colores, que en las zonas en rojo la pieza solo soporta un factor de seguridad de 0,052 respecto a la carga establecida, que era de 90.000 newtons. Eso nos da como resultado que la pieza en las zonas rojas solo soporta 4.680 newtons de los 90.000 newtons que establecimos como carga externa para el análisis. Es decir, que está muy por debajo y por ende allí en ese punto es donde la pieza, en esa zona es donde la pieza falla, como vemos en el diagrama de tensiones. Tenemos para las zonas azules que el factor de seguridad es igual a 2, es decir, que lo soporta esas cargas, por ende no presentan deformación. También tenemos zonas coloreadas de verde que presentan un factor de seguridad de aproximadamente 1,18, entre 1,18 y 1. Bien, es importante decir que cuando en este análisis de factor de seguridad
la zona coloreada esté por encima de 1, quiere decir que esas zonas va a resistir las tensiones que originan la carga externa, por lo cual no va a ocurrir deformación plástica. Pero si está de este, por debajo de 1, si presentan la pieza en ese punto no resiste la carga establecida y por ende falla. Ahora bien, una vez hecho el análisis para una carga de 90.000 newtons, vamos a aplicar el mismo análisis con las mismas sujeciones y la misma carga externa aplicada en el mismo punto, pero aumentando la magnitud. Vemos que la pieza igual presenta un diagrama de tensiones, un análisis de tensiones similar en cuanto a colores, pero los valores de tensión de esfuerzo son mucho más altos. Incluso el límite elástico está muy por debajo de las zonas coloreadas de rojo, amarillo y verde. En cuanto a los desplazamientos, tenemos que en el anterior se desplazaba 1 milímetro, el punto más crítico. En este caso se desplaza 2 milímetros este extremo de la oreja. Y en cuanto a factor de seguridad, vemos que la coloración de la pieza es un poco menos uniforme, un poco más, tiene en la oreja la presencia de muchos más colores comparada con la otra. Vemos que las piezas en roja soportan mucho menos, tienen un factor de seguridad menor que el anterior análisis, siendo el más bajo 0,056. Estamos hablando que si tenemos la fuerza de 180.000 newtons y nos multiplicamos por 0,26, la pieza sigue resistiendo 4.680 newtons, pero ahora en una zona mucho más amplia, de la oreja. Y también vemos como hay zonas que anteriormente estaban resaltadas en azul, es decir, que tenían un factor de seguridad por encima de 2, ahora tienen una coloración verdosa que nos representa que el factor de seguridad ya no, en ese punto ya no es 2, sino que es menor está entre 1,17 y 1. Bajó el factor de seguridad, pero aún así esas zonas resisten las cargas, pero lo resisten, digámoslo así, a duras penas. Por último, quiero mostrarles un análisis, un video animado de cómo sería la deformación de la pieza ante la presencia de las cargas externas. Vemos cómo como el programa ya creó la animación y la está reproduciendo en un bucle. Vemos cómo la oreja se deforma ante la presencia de la carga. Bien, eso fue todo en este video, en el análisis estático de esta pieza.